¿Por qué hablar de TDAH? Bien, este término parece estar de moda cuando la gente quiere referirse a cualquier niño o adolescente que atraviesa por problemas de conducta. Incluso este término de TDAH se ha relacionado a un síntoma de mala crianza. Sin embargo, hoy la discusión oscila en torno a la prevalencia del trastorno y bueno, se ha podido ver que va en considerable incremento. TDAH es el acrónimo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es de origen fundamentalmente biológico. Se inicia en la infancia y puede mantenerse hasta la adultez. Las afectaciones se dan en diversas áreas del sujeto que lo padece, por ejemplo, la académica, la social y la laboral. Las principales características del TDAH son dificultad para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad. Para poder comprender mejor la clasificación del TDAH, contamos con dos documentos que son reconocidos a nivel internacional para poder entender esta clasificación. Por una parte está el DSM, que es de la APA, y el CIE, que es de la OMS. En el caso del DSM, en la versión 4-TR, el TDAH está ubicado en el apartado de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Según el predominio del síntoma, hay tres tipos de TDAH. El primero es un tipo con predominio del déficit de atención. El segundo, un tipo con predominio de la impulsividad e hiperactividad. Y el tercero es un tipo combinado donde predominan tanto síntomas de desatención como impulsividad e hiperactividad. En el caso del segundo documento, que es el CIE de la versión 10 de la OMS, el TDAH se encuentra en el apartado de trastorno hipercinético. Este se clasifica en cuatro categorías básicas. El primero es el trastorno de la actividad y de la atención, que se subdivide a su vez en trastorno de déficit de atención y síndrome de déficit de atención con hiperactividad. El segundo es el trastorno hipercinético disocial, el tercero se clasifica como otros trastornos hipercinéticos y el cuarto son trastornos hipercinéticos sin especificación. Ambas clasificaciones señalan los 7 años como límite superior para el inicio de los síntomas, cuya frecuencia e intensidad deberá ser excesiva para la edad y el nivel mental del niño, debiendo persistir al menos 6 meses y con repercusión clínica significativa sobre la actividad social, académica o laboral. Ya hemos hablado de la clasificación, pero ¿cuál es el origen del TDAH? A la fecha se desconocen con exactitud las causas del TDAH. Se habla de que el origen es multifactorial, que menciona también Vázquez, Cárdenas y otros en una obra de 2010 y exponen estos factores. Primero, el factor genético, que se ha encontrado en un tercio de personas que padecen el TDAH que tienen un familiar con este trastorno. Están también los factores neuroquímicos, donde los estudios muestran que ciertos neurotransmisores son deficientes, especialmente la dopamina y la norepinefrina. Y aquí está la coincidencia también de los factores neuroanatómicos y fisiológicos, porque estos autores mencionan, al igual que Pascual Castroviejo, que las áreas cerebrales involucradas son la corteza prefrontal, los núcleos basales del cerebro y el cerebelo. Otros factores de Vázquez Cárdenas y otros de 2010 son los factores psicosociales. La familia aquí es muy importante. Las vivencias que producen estrés psicológico, la pérdida de equilibrio familiar y otros factores inductores de ansiedad contribuyen a la aparición o a la persistencia del TDAH. Y como últimos factores se consideran los predisponentes. Esto es el temperamento difícil del niño o el adolescente, técnicas educativas inapropiadas como falta de reglas, límites inconsistentes o falta de acuerdo entre los padres. Y esto es lo que Vázquez Cárdenas y otros en 2010 identifican como factores etiológicos del TDAH. Ahora hablemos de la epidemiología del TDAH. El trastorno se considera relativamente común. Anteriormente se creía que este únicamente se presentaba en niños e incluso adolescentes, pero hoy a través de los estudios se sustenta que el TDAH puede prevalecer en la adultez e incluso en la vejez. También destacan que estimaciones de la epidemiología varían según las técnicas de diagnóstico, la edad y la naturaleza de la población considerada en los estudios. Así, por ejemplo, Vázquez Cárdenas y otros en 2010 mencionan datos de estudios recientes que reportan la prevalencia a nivel mundial de entre el 8 al 12% en niños. Otros autores como Pascual Castroviejo nos mencionan que en el caso de los adolescentes en la población mundial se tienen identificados casos de entre el 5 y el 10%. Hay estudios que mencionan la existencia de casos a nivel mundial de entre el 1.2% al 7.3%, aunque la variación es considerable.
la existencia en adultos persiste. Y un dato importante es que se da un estimado de mayor prevalencia en hombres. Cuando hablamos de la evaluación tenemos que considerar que para la evaluación del TDAH se requieren de 3 tipos de diagnósticos. El diagnóstico clínico del niño, que puede estar a cargo de un neurólogo. El diagnóstico pedagógico, donde vamos a revelar datos sobre el aprendizaje o el proceso de aprendizaje del niño. Y por supuesto el diagnóstico que nos atañe, que es el psicológico. Así el autor San Sebastián en 2010 acota que en el caso del diagnóstico psicológico es imprescindible realizar una entrevista no nada más al niño, sino a los padres, profesores o cuidadores para conocer el funcionamiento del niño en distintos ambientes, realizar también escalas de valoración, cotejar con los criterios diagnósticos del DSM en sus versiones más recientes o el CIE, y además cuestionarios autoaplicados del TDAH que nos ayuden a conocer completamente la situación del niño. La primera escala que mencionan estos autores es la ADHD Rating Scale 4. Se guía por los criterios del DSM-4 y valora la severidad de cada uno de los síntomas a través de 18 ítems. La segunda escala es la escala Corners para padres. Tiene 93 preguntas reagrupadas en 8 factores. Esta escala de Corners para padres tiene una forma abreviada conocida como CPRS48, ya que tiene 48 preguntas que se reparten en los 5 factores. La tercera escala que consideran estos autores es la escala Corners para profesores. Está compuesta por 39 preguntas repartidas en 6 factores. Para esta versión de profesores, la escala de Corners presenta una versión abreviada también. La última escala SNAP-4 es una escala autoaplicada para ser cumplimentada por los padres y profesores. Valora la presencia y severidad de las conductas indicadores del TDAH. Ante casos de TDAH, el área psicológica interviene directamente con los niños e idealmente también con padres y profesores. Algunos autores como López Rodríguez y otros en obra de 2006 mencionan varias opciones de intervención. La primera es la terapia de conducta, con la intención de manipular las contingencias ambientales y optimizar los procedimientos de disciplina en la familia y en la escuela. Por ejemplo, a través de técnicas operantes dirigidas a incrementar la aparición de conductas deseables, a través de refuerzo social, material o modelamiento. También técnicas operantes de extinción que pretenden eliminar o reducir los comportamientos negativos a través de castigos, el coste de alguna respuesta, el aislamiento, obviamente con cierto cuidado. Y también las técnicas operantes de mantenimiento de la conducta, esto es cuando ya se logra una conducta deseada, pues tratar de mantenerla. La segunda intervención que proponen estos autores es de tipo cognitivo, donde se pretende que se potencien habilidades de solución de problemas y autocontrol para que se aprecie una incidencia potencial en las disfunciones ejecutivas y el déficit en el control inhibitorio conductual. Otro tipo de técnicas de intervención son las habilidades sociales. Por lo tanto, se recomienda el entrenamiento a través de 4 pasos. Primero, que el profesional le describa oralmente cómo realizar una actividad correctamente. Después, que se lo demuestre. Y después el chico hace un ensayo verbal o conductual y practica los pasos en secuencia de una determinada habilidad. Y el cuarto paso viene en la retroalimentación, donde se le informa al niño qué pasos realizó bien y qué áreas necesita mejorar. También habilidades para afrontar situaciones complejas, que tiene que ver con la siguiente tipo de intervención, donde va en torno a la aceptación de críticas y negativas, responder bromas, pedir disculpas y finalmente la habilidad de resolución de problemas. En este último punto marcado de estrategias de afrontamiento por los autores Vázquez, Benítez, Izquierdo, entre otros, de una obra de 2011, donde mencionan que hay que ayudar no solamente al chico, sino a la familia con estrategias de afrontamiento. Ya para concluir nuestro tema, me gustaría decir que la divulgación del conocimiento sobre el TDAH ha sido el primer paso para que progresivamente se vaya comprendiendo qué es el TDAH. Sin embargo, creo que hay mucho camino por recorrer, ya que aún existe confusión entre los propios profesionales sobre los límites del TDAH respecto a otras alteraciones o trastornos. Así también, pues es de reconocerse la ignorancia de la población en general que da origen al señalamiento y discriminación de los sujetos que padecen TDAH.
De lo anterior, pues yo puedo proponer implementar mejores respuestas escolares y sociales ante casos de TDAH. Por una parte, desarrollar cursos orientados a docentes, ya que ellos son los que se enfrentan a los problemas en un contexto natural y es allí donde se abren las posibilidades primeras para apoyar y canalizar correctamente a un alumno con TDAH, en vez de dejar que se agudicen los problemas y pues obviamente deriven en situaciones problemáticas personales, familiares, escolares y sociales. Por otra parte, también sería proponer el diseño y desarrollo de programas de intervención en instituciones de tipo públicas, ya sea de salud y de educación, porque los datos epidemiológicos muestran que el TDAH va en incremento progresivo. Entonces, la idea es dar opciones terapéuticas asequibles a la población en general, no solo en la parte económica, sino la real posibilidad de acceder a ella, por ejemplo, a través de instituciones de salud como CESA, IMSS, ISSSTE y por supuesto en conjunto con la SEP. Esas serían mis propuestas.